Y esto pasó porque en el anterior episodio uno de los temas que hablé era más o menos relacionado con la política, y tras subir el clip, es decir, el extracto ya como recortado de ese tema en concreto, me quedó un video como de 18 minutos hablando de un montón de cosas relacionadas con el presidente de mi país, con el presidente de México, que es Andrés Manuel López Obrador. Y como ya sabrán, este tipo de temas que ya están relacionados con pues figuras públicas, porque a la hora de la verdad un presidente es popular, vayas a donde vayas, incluso ya fuera del ámbito político hay mucha gente que conoce a AMLO simplemente por la persona que representa, ¿no? Es el presidente de un país, entonces pues ya eso te da de qué hablar, ¿no? Más aparte del tema político, el tema económico, y de que pues aquí en México, hablar del gobierno de México evidentemente siempre es como muy tendencia, porque pues estamos hablando del mismo, por así decirse, acontecimiento, todo está muy relacionado. Y de lo que hablé en el anterior episodio, realmente no era nada relacionado con la política. Era una noticia que decía que Andrés Manuel López Obrador había aparecido como top 1 streamers más vistos hispanohablantes en el mes de agosto. Y esto era tanto porque los streamers reales, los que se dedican a la creación de contenido, al entretenimiento, habían relajado un poco ese mes en concreto, y también era porque Andrés Manuel López Obrador es muy activo, es muy constante y es muy disciplinado con el tema de las mañaneras, con el tema de las noticias, con el tema de los directos que hace él en su canal de YouTube, con todo el contenido que sube y con todas esas conferencias de periodistas y de abiertas al público y todas las exposiciones y todos los, por así decir, informes de gobierno que hace de sus proyectos, de las reformas, de todo eso, él siempre está muy activo, y prácticamente de eso trató el anterior, o bueno, ese video que salió del anterior episodio. Fue uno de los tantos temas que hablamos. Pero hagan de cuenta que ese video se hizo más o menos viral. No es que evidentemente haya agarrado millones de visitas, ¿no? Wow, si no, imagínate qué feliz sería yo. Pero sí se hizo más o menos viral. De hecho, de los nuevos videos de esta nueva como dinámica que he ido agarrando, de variar un montón de mi contenido, de hacerlo con podcast y de irlo resubiendo, es el video más famoso hasta la fecha. Todavía los dos videos más famosos de mi canal son de cuando subía pura música hace 2 años, y este nuevo video ya se posicionó en el tercero más popular de mi canal. Tiene actualmente o al día de hoy más de 15,000 visitas, y debido a eso también es un video que tiene muchos comentarios. Y como ya era de esperarme, unos cuantos comentarios iban a ser como muy pues opositores, muy tal, menos de lo que me esperaba, la verdad. Yo me esperaba que iban a ir muchísimos más opositores a comentar cosas, pues no sé, como desmeritando, contraargumentando, simplemente insultando, pero no. La gran mayoría de los comentarios de ese video pues son pues los típicos, ¿no? Viva México, viva presidente, viva Val. Pero hubo unos que otros que la verdad sí me llamaron mucho la atención, porque son cuestiones un poco más modernizadas, son cuestiones un poquito más actuales, y hay mucha gente que quizá no se entera de estas cosas. Y también es verdad que yo en ese video intenté decir algo que se podría decir que no me di a entender bien. Así que por intentar arreglar un pequeño errorcillo que hubo en ese video, y por también hablar de otro tema más relacionado con la política que siempre viene bien, pues vamos a hablar un poco de lo que para mí es la diferencia real entre la política y entre lo que se hace aquí en México, o de lo que más o menos se lleva haciendo los últimos años. Porque no es que obviamente yo no soy un experto en la historia mexicana, yo no soy un experto en la sociedad mexicana, yo no soy un experto en absolutamente nada de estos tipos de temas. Yo soy fisioterapeuta, así que imagínense lo distanciado que soy. Pero evidentemente como ciudadano, como adulto responsable, o como persona que más o menos se mueve en internet y que está enterado un poco de lo que le pasa a su alrededor, pues sí que me veo como en la tesitura de poder argumentar este tipo de cosas y poder hacer esta diferenciación. Ya que cuando hice ese video, cuando hice ese extracto, al inicio del video mencioné la frase "no me gusta la política", y mucha gente se quedó solo con esa frase. Es un video de 18 minutos en el que digo muchísimas cosas, pero la gente se quedó con lo de "no me gusta la política". Y hubo un montón de comentarios así bien radicales que no, es que esa actitud es la que nos va a llevar a la ruina de esta nación, y no, es que ustedes los jóvenes son precisamente los que más interesados tienen que estar en la política. Y como de cálmate, tranquilo, o sea, literalmente solo era una frase. Y es que esa frase quería expresar algo que realmente sí que pienso que sea real, pero no me di a entender bien. O sea, yo lo vi y dije, es que no lo dije bien. Entonces, literalmente, en el video de hoy me gustaría aclararme. Y
aclararme, me refiero a decir qué es a lo que me refiero con no me gusta la política. Evidentemente sí me gusta la política, por eso estaba hablando de Andrés Manuel López Obrador. Si no me gustara la política, directamente no sabría ni quién es Andrés Manuel López Obrador, o no sabría ni de qué partido pertenece, ni de desde cuándo empezó en su sexenio, ni quién va a ser el siguiente candidato para las siguientes elecciones, ni cuándo van a ser, o sea, ese tipo de cosas ya las sé. Y se podría decir que todos sabemos lo que es la política, a todos nos interesa, porque la política es una disciplina que lleva existiendo pues desde el origen de las sociedades, desde el origen de la civilización. En el momento en el que un nómada pasó a ser de nómada a sedentario, tuvo que ya haber política, tuvo que empezar a haber acuerdos, tuvo que empezar a haber comercio, tuvo que haber empezado a ver este tipo de economía primitiva que sí o sí tiene que estar regulada, y ahí es donde entra la política. La política es algo fundamental, es base, es prácticamente parte de nuestro día a día, así como la cultura, así como la historia, así como la ciencia, así como la medicina, así como lo es todo en conjunto, ¿no? Todo conforma al mismo ser humano, a la misma sociedad, al mismo hombre. Pero eso es el concepto de política. Otra cosa es la práctica. Y eso justamente es lo que a mí no me gusta de la política mexicana. Y para poder diferenciarlo, un suscriptor me dejó un comentario que de verdad se me hizo súper acertado el término que utilizó. Politiqueo. A mí me gusta la política, pero lo que no me gusta es el politiqueo. Y quizá ese era el término que debía haber utilizado en el anterior video para que no se me confundiese o para que no se me malinterpretara. A mí me gusta la política, me gusta estar enterado de las cosas que pasan en mi país, pero no me gusta absolutamente nada el cómo se llevan a cabo estas conferencias, estos debates, estos foros jurídicos, de diputados, de charlas, de entrevistas, de verdad. Me tienen hasta la madre que solamente ya es escuchar tantito la voz de un político súper pedante hablando así como con esa finura tal, que ya es suficiente para que yo quiera apagar la tele y subirme a mi cuarto. O sea, no lo soporto, y eso es lo que de verdad me disgusta demasiado de la política, al menos aquí en México. Yo sé que ya en otros países pues será muy diferente. En Chile a lo mejor ya será diferente, en El Salvador, en Argentina, en Colombia, en España, o sea, y ahí ya varía. Pero al menos aquí en México te sé decir lo que sucede aquí en México. Y más o menos tengo 2, 3 cosillas que me gustaría un poquito criticar de cómo se vive la política en México, o al menos cómo lo presento yo. Ya me dirán ustedes si estoy muy alejado de la realidad o si estoy muy acertado, y debatiremos. El chiste es, por así decirse, llevar una conversación sana, exponer unas cuantas ideas, contraargumentarlas, refutarlas, o si no, reforzarlas. El chiste es llevar a cabo un debate pero sano, sin insultos y sin idas de olla y ni sin radicalismos, porque a mí precisamente también otra de las cosas que me disgusta son los radicalismos y los extremistas. Pero vamos a ir poco a poco. Tengo aquí apuntadas unas cuantas ideas y vamos a ir poco a poco. Aquí en México tenemos un pequeñísimo detalle, que es que venimos prácticamente de una dictadura partidaritaria. ¿Qué es esto? Pues de que a la hora de la verdad lo piensas, y ¿cuál es la diferencia entre que haya un solo presidente durante 30 años y que haya un solo partido durante 70 años? No es la misma persona, va cambiando de rostro. Pero a la hora de la verdad ese rostro termina siendo un títere de alguien más. El que está arriba a la cabeza del mismo partido termina siendo la misma persona, o termina siendo el mismo grupito de personas. Es decir, las decisiones son las mismas personas controlando al mismo país durante años. Nosotros llevábamos siendo gobernados por un partido que se llama PRI a más de 70 años gobernando al país, como desde 1940 hasta el 2000. En el 2000 entró un segundo partido que se llama PAN, que ese sí sé qué significa, Partido Acción Nacional, y ese partido también es de derechas. Es decir, el PRI y el PAN se podría decir que están como aliados, se podría decir que están alineados ideológicamente. Y pues ya me dirás tú cuál es la diferencia entre cambiar el PRI y el PAN, si básicamente los dos son de derecha, los dos son conservadores, por así decirlo, ¿no? Que ahorita vamos a ir también a ese detalle, pero bueno, vamos a dejarlo así en claro. Duró 2 sexenios el PAN y otra vez regresamos al PRI. O sea, es prácticamente casi fueron 100 años de puro PRI. O sea, literalmente estábamos hablando de que el mismo partido, la misma corriente ideológica, las mismas personas llevaban gobernando un país muchísimo tiempo. O sea, la manipulación, los acontecimientos, toda esa infraestructura y todo ese organigrama y toda esa planificación política, estructural, económica, social,
se planeó durante años y se edificó tan bien que creó una sociedad súper radicalizada aquí en México. Y radicalmente hablando también, ahora se ha cambiado al bando contrario, se ha ido a un partido de izquierdas, porque desde 2018 está gobernando Andrés Manuel López Obrador, el cual lleva siendo, pues yo creo que la cabeza de la oposición, que ahora ya no es oposición porque ya ganó, pero de cuando eran opositores, él llevaba siendo como el líder o la cara visible de la oposición desde 2006, desde que entró el segundo presidente del PAN, que es Felipe Calderón. Desde ahí Andrés Manuel López Obrador, él ya fue candidato, perdió 2 veces, por así decirlo, perdió en 2006 y perdió en 2012, y fue hasta 2018 que ganó, y en 2018 ganó con un nuevo partido que se llama Morena, que si no me equivoco se llama Movimiento Revolucionario Nacionalista o una cosa así. Y este partido se podría decir que ya empezó como a expandirse a lo largo de todos los estados de la República, y al día de hoy 100% se puede decir que México está gobernado por izquierdas, está gobernado por este partido, ya sea Morena, ya sea Movimiento Ciudadano, ya sea Partido Verde, pero pues ya se pueden decir que pasamos de tener una mayoría de un lado a tener la mayoría del otro. Y para mí eso, de verdad, o sea, es que no puede caerme más en la punta, porque es como que, joder, pasamos de un radicalismo al otro. Hay mucha gente que dice, no, es que Morena es el nuevo PRI. Y con mucha razón lo piensan, porque es que literal tú ves los 32 estados de la República Mexicana y ves que 27 están gobernados por Morena. Ves que el porcentaje de diputados de la Cámara de Diputados, como un 60% son de Morena. O sea que sí o sí, para gobernar aquí en México se tiene que tener la mayoría de los votos, la mayoría de las opiniones, la mayoría de los políticos, la mayoría de los puestos, la mayoría de las candidaturas, la mayoría de las gobernaturas, la mayoría de los municipios. O sea, no se puede tener una política que se base en, vale, todos me den la razón a mí y vamos a buscar que la gran mayoría estén de mi lado y que los otros sean los menores. No, se tiene que convivir en ambos bandos, se tiene que, por así decirse, entablar relaciones de acuerdos y de apoyo mutuo, aunque estén diferenciados ideológicamente. No puede ser posible que nomás porque seamos de derechas o seamos de izquierda ya seamos enemigos mortales. No somos enemigos, estamos trabajando por el mismo objetivo que se supone que es el pueblo de México. Las ideas, aunque no sean exactamente las mismas, en principio tienen el mismo objetivo, que es apoyar a la gente, desarrollar la economía, estimular todo este tipo de acontecimientos sociales y laborales y políticos que benefician a un país o que benefician a una nación. Aunque sean corrientes ideológicas diferentes, deberían de convivir sanamente, pero no. Aquí en México no pasa. Literalmente la política consiste en atacar, a ver quién ataca más al otro, o en a ver quién se agarra más fama. Porque muchos de los políticos del PRI, como ya son minoría y como ya ese partido está a punto de desaparecer, se están volviendo súper radicales, tanto en opiniones como en acontecimientos, como de andar dirigiendo marchas, protestas, andar radicalizando a la gente, andar lavándole el cerebro a las personas que más alejadas están, como por así decirse, de las redes sociales y de la opinión pública. Y esos políticos o esas personas o esas figuras públicas están intentando ganarse un renombre, porque saben que si no, no va a haber ninguna otra manera de que ellos, como digamos, como carrera personal o individual, puedan llegar a aspirar a algo grande, como lo puede ser gobernador del Estado de México, o ser candidato para jefe de gobierno de la Ciudad de México, o incluso ser candidato para la presidencia de México. Se tienen que hacer un nombre tan grande siendo de la oposición o siendo actualmente del partido minoritario, que es que literal tienen que hacer cosas pues que ya rompan un poco como la barrera de la polémica. Muchos de los políticos actualmente hacen cosas barbarísimas, o sea, son como opiniones bien sesgadas, opiniones bien rancias, bien, o sea, como a propósito para generar esa tendencia, generar esa polémica, para que se haga un renombre, para que se empiece a aumentar de fama, y con esa fama ahora sí se dé a conocer al resto. Pero ¿de verdad estamos diciendo que la política consiste en a ver quién es famoso? En de verdad a ver quién es el que más números tiene, quién es el que más votos tiene en las encuestas. La política debería de ser quién es el que está más preparado, quién es el que tiene más experiencia, quién es el que tiene la mejor metodología, la mejor ideología, quién está
por así decirse, con ese hambre o con esa aspiración de querer ayudar, con esa convicción, más que de querer llegar a un puesto, de querer llegar a un título, de querer llegar a pues, un cierto nivel dentro de la política. Las ambiciones dicen mucho, las intenciones dicen mucho y no le estamos prestando atención. Vemos que por mucho que un político diga, no, sí, yo voy a apoyar esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, lo llevamos viviendo durante 100 años con el PRI, de que las promesas de campaña son promesas de campaña, se quedan en la campaña, jamás se cumplen, porque es que ni siquiera se podría decir que hacer promesas de campaña es algo creíble, porque luego tú haces una campaña en 2008 y resulta que en 2009 hubo una influencia, una pandemia nacional bastante fuerte, hubo una crisis nacional, internacional, perdón, gracias a algo de Estados Unidos, y para 2012, que ya habías hecho una promesa de campaña en 2008, ya no puedes cumplir lo que habías prometido en 2008 porque la situación de 2012 es totalmente diferente y los políticos les vale madre, a ellos les gusta decir, no, si voy a construir carreteras, si voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a eliminar esto y voy a meter esto y aquello y tal, y luego a la hora de la verdad no hacen nada. Y las personas ni siquiera se molestan por decir, hey, lo que me prometiste, literal solo se quedan con esa palabrería, con ese dialecto, esos tecnicismos, porque es muy de políticos. De hecho, la gente en general, cuando hablas bien o cuando vocalizas bien o cuando tienes un amplio vocabulario o cuando hablas de manera determinada, con un cierto tono, con una cierta voz o con un cierto porte, cuando empatas a las otras personas con tu discurso, sea quien seas y sea de lo que estés hablando, regularmente las personas te dicen, oye, deberías ir para político, lo haces bastante bien. ¿A poco la política consiste en a ver quién habla mejor? O sea, es que eso es lo que me caga. ¿Por qué la política tiene que ser el más famoso? ¿Por qué la política tiene que ser el que mejor hable, el que mejor convenzca a los otros? ¿Por qué la política tiene que ser el que más aliados tenga? ¿Por qué tiene que ser así de radical? ¿Por qué tiene que ser así de extremista? O sea, y no lo estoy diciendo ni contra uno ni contra otro, lo estoy diciendo contra los dos, contra la izquierda y contra la derecha. O sea, es que los dos me parecen lo mismo. Políticos, politiqueo, es que literalmente los dos están metidos en el mismo saco. No porque ahora esté gobernando AMLO, ahora sí, uy no, los de Morena sí, no, súper bien, no. AMLO es AMLO y todos los restos de políticos que están dentro del partido de Morena son otra cosa. AMLO ya nos ha demostrado que es una persona digna, respetable, honrada y que quiere trabajar, pero él es él. Cuando él ya se vaya, a ver quién le continúa y a ver cuántos le siguen continuando y a ver quién sigue gobernando, porque obviamente que tengamos un buen político era importante para poder marcar la revolución, para poder hacer el cambio. Pero a partir de ahí, ¿quién es el que continúa a Miguel Hidalgo? ¿Quién es el que continúa a Pancho Villa? ¿Quién es el que continúa a los revolucionarios? ¿Sabes? También eso es importante. Y si la política literalmente se sigue manteniendo de la misma manera por los niveles más bajos, pues cuando lleguen esos de los niveles más bajos a los niveles más altos, van a ser exactamente lo mismo. O sea, si un político de abajo, siendo un diputado local de un distrito, de un municipio de Oaxaca, sí, o sea, una nada, que tiene una competencia enorme para llegar hasta lo más alto que podría ser presidente de México. Si alguien de ese calibre se tiene que hacer con muchos aliados, con mucha fama, con mucha polémica, con mucho tal, y se tiene que hacer una especie de personaje para poder llamar la atención y que la gente le empiece a escuchar, pues ya me dirás tú qué tipo de persona va a ser cuando llegue hasta arriba, los verdaderos puestos importantes, cuando ya sea secretario de gobierno, cuando ya sea vicepresidente, cuando ya sea jefe de gobierno de la capital de aquí de México, o incluso cuando ya sea presidente del país. O sea, es que tenemos que cuidar ese tipo de cosas. Y también, como otra de las cosas que me gustaría exponer o me gustaría contraargumentar hacia la política que se vive aquí en México, es que prácticamente la política consiste en negar y atacar lo que dice el otro. O sea, y repito, no lo estoy diciendo ni a favor del uno ni a favor del otro, lo estoy diciendo contra los dos. Tanto los de derecha se la viven y se la pasan atacando las propuestas de la izquierda, tanto como los izquierdistas también se la viven tachando a los derechistas. O sea, es que es una cosa contra la otra. El PRI le dice a Morena que su proyecto es esto, es aquello, es tal, que no va a ayudar, que no va a construir, que como hace esto y como aquello. Y luego, cuando pasa algo dentro de los morenistas, dicen, es que es pura exageración de la oposición, es pura envidia, es puro coraje, es puro esto y aquello. Literalmente es un ataque constante. La política actualmente se basa en, no,
yo no autorizo esto porque eres de mi oposición. Entonces, pues como yo estoy de este otro lado, aunque me convenzca tu opinión, aunque me convenzca tu propuesta, aunque crea objetivamente que tu propuesta puede ayudar al pueblo, no, voy a estar en contra de ella. Y es lo que les digo, no podemos ser así de extremistas, porque en ese caso, quien tenga el 60% de diputados del mismo partido dentro de la Cámara de Diputados es el que va a dictar. Y es lo culero de esto, que no estamos en una democracia como tal, sino que estamos en una partidocracia, y encima cada vez esto se está haciendo una especie de partido contra partido. O sea, de que no haya muchos partidos, sino que en literal sea uno contra uno. Porque ahorita mismo la derecha está súper unificada porque ya no pueden hacer nada contra Morena. Morena creció tanto que ya literalmente se tuvieron que unir PRD, PAN y PRI. O sea, tuvieron que hacer una especie de PRIAN mezclado con todos los que querían meterse en la derecha, y aún así van perdiendo. O sea, ustedes imagínense lo que es eso. Ahora pasamos al lado de Morena y resulta que Morena pues también hace un poco lo que se le pegue la gana gracias a tener la mayoría. Pero luego cuando hay cosas que sí que están bien propuestas por Morena, los de las derechas o los del PRI, los del PAN, aunque estén bien propuestas y aunque sean cosas de beneficio, se las pasan negándolas y diciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver, nomás para argumentar y nomás para convencer a los que ya convencieron, o sea, a los que ya están afiliados con su ideología. Es decir, los de derechas convencen a los de derechas y los de izquierdas convencen a los de izquierdas. Y claro, los que estamos un poco en medio, que vemos a los dos como lo mismo, políticos, nos quedamos como de... ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esta guerra tan mediática, política, social, tan absurda? A mí me parece eso, es algo absurdo. ¿Cómo puede ser posible que alguien que era candidato posible a ser el candidato real o el candidato final a la presidencia de México por 2024, que no recuerdo su nombre, pero su apellido es Loroña, cómo puede ser posible que Loroña, que era uno de los 5 que iban a ser elegidos para representar a Morena en 2024, se la pasa insultando a los del PRI, a los del PAN, que sí, está muy divertido, sí, que tiene mucha labia, que sí, que lo hace con groserías y que es muy abierto de mente y lo que tú quieras? Pero ¿cómo puede ser posible que alguien con un cargo así se la viva criticando, insultando, riéndose del resto, en lugar de estar hablando de cosas más importantes? Y como digo, no es que lo esté diciendo ni contra uno ni contra el otro, los del PRI también lo hacen. Y como todos los hacen con estas palabras bonitas, con estos tecnicismos, con estas estadísticas, ¿no? No, y es que en el crack del 28 sucedió esto y aquello y se perdieron no sé cuántos millones de no sé qué y se entablaron no sé qué y se llevaron a juicio, O sea, te dicen un montón de estadísticas, un montón de tecnicismos y que si la cámara de no sé qué y que si el apartado de no sé qué de la institución, del artículo, o sea, te lo disfrazan de un montón de palabras bonitas dentro de la política, y tú como público random, ordinario, que no tienes ni puta idea, te quedas como de, oh, no, sí, qué interesante, no, sí sabe mucho, no está, me está diciendo fechas, datos, cifras, no, wow, le voy a prestar atención, cuando a lo mejor ni siquiera te dijo nada, cuando a lo mejor ni siquiera te está diciendo algo con sentido. Y eso, de eso de que estoy hablando, me doy cuenta yo al momento de ver estos debates, estas conversaciones, cómo unos se alimentan entre ellos, luego cómo otros se alimentan entre ellos y se van atacando entre sí, se van separando cada vez más, luego sale un rebelde y se quiere ir al resto, luego se regresa, y luego unos del PRI se van a Morena por conveniencia. Y no, eso es... Literalmente es la misma mamada disfrazada de otra cosa. Literalmente, izquierdas y derechas son la misma pendejada. O sea, es que recuerdo que había una noticia, o bueno, era como un acontecimiento, un fenómeno curioso, que se dieron cuenta los mismos usuarios de Twitter. Había una cuenta de Twitter que, según eso, subía puras noticias con enfoque de derechas. Puras noticias con enfoque de derechas, ¿no? Puro progresismo, no, bueno, más bien, puro conservador, ¿no? Puro enfoque, como si lo hubiera hecho un reportero afiliado al PRI, por ejemplo. No recuerdo de qué país era, pero pues básicamente derechas y izquierdas sí está como bien globalizado, ¿no? El término. Y hagan de cuenta que esa misma persona que llevaba esa cuenta de noticias enfocadas a la derecha, llevaba otra cuenta de noticias, pero esta vez enfocada en la izquierda. Y daba exactamente la misma noticia, pero con dos titulares diferentes. Es decir, aquí lo enfocaba de una manera y aquí lo enfocaba de otra. Era la misma noticia enfocada de diferentes maneras, con diferentes palabras en el titular, y ya era lo suficientemente creíble para que sus fans
Porque es que es eso, la política no tiene que tener fans y actualmente hay fans del PRI y hay fans de Morena. Es que ¿cómo puede haber fanatismo dentro de algo tan serio y tan importante como puede ser la política? Literalmente esa persona se reía en la cara de todos, dando la misma noticia, enfocándola de diferentes maneras y haciendo que ambos bandos se peleen, contraargumentándose cuando era la misma noticia. O sea, es que, ¿cómo puede ser posible que de verdad pueda haber tanta diferencia de pensamiento cuando el objetivo es el mismo? O sea, si los priistas proponen algo que es bueno para el país, los de Morena también deberían de estar de acuerdo objetivamente hablando. O sea, si esa propuesta es una propuesta basada en evidencia, bien aterrizada, bien planteada, con un buen panorama, con un buen organigrama, con un buen presupuesto, o sea, como bien hecha, ¿sabes? Cómo se tienen que hacer las cosas. Y los de Morena dicen, no, es que es una propuesta del PRI, hay que rechazarla. Están haciendo exactamente lo mismo que cuando los del PRI rechazan las propuestas de Morena. Porque ahorita, como Morena está gobernando, se habla mucho de que el PRI literalmente solo se la pasa oponiendo. Pero es que Morena haría exactamente lo mismo si fuese al revés. Ahorita no se trata de premiar a uno, se trata de atacar a los dos. Porque los dos están haciendo exactamente lo mismo, que es politiqueo, pura hablarería, puro ataque, puro insulto, puro extremismo, puro radicalismo, puro fanatismo. Y a mí eso es lo que no me gusta de la política. Y como claro, la práctica hace que el término o que el concepto, que la teoría se acabe adaptando a la misma práctica, yo al referirme a política me acabo refiriendo a esto, me acabo refiriendo al politiqueo. No es que no me guste la política, sí que me gusta la política, pero me desagrada muchísimo todo este tipo de debates, situaciones, o sea, de verdad es desagradable. Ojalá que de verdad la gran mayoría de los políticos fuesen personas serias, personas rectas, personas educadas, personas con convicción, personas enfocadas, disciplinadas. Ojalá fuesen como los deportistas, ¿sabes? Ver un deporte es tan agradable porque entiendes el respeto, entiendes el valor, entiendes la disciplina, entiendes el sacrificio, entiendes todo ese tipo de cosas. Ojalá si fuere como tipo, no sé, en una investigación científica en la que tú sabes que el que estás más arriba es porque ha trabajado más, porque ha investigado más, porque ha leído más, porque sabe más y sabes que los que están poco a poco abajo quieren aspirar a ser como él y se están apoyando entre ellos y todos tienen un objetivo común que es el beneficio de la investigación. Al final un país no termina siendo más que una especie de empresa gigante en la que hay que controlar la economía de esa empresa, los flujos y cómo se distribuyen los beneficios y bla, 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 y los beneficiarios y cuáles son los gastos y cuáles son los ingresos. Al final, un país no termina siendo más que un proyecto de investigación gigante o una empresa gigante que pues necesita ser bien llevada. ¿Por qué creen que hay empresas que tienen más poderío que ciertos países? Porque los líderes de esas empresas están bien orientados y están bien enfocados en llevar a cabo un desarrollo de su empresa. Son personas que están bien enfocadas en que quieren lo mejor para su empresa. Y si tuviéramos personas, políticos, que quisieran lo mejor para el país, lo harían de la mejor manera, con la mejor gestión y con las mejores ideas, con las mejores propuestas, independientemente de lo que sea. Si sea negro, si sea alto, si sea chaparro, si está viejo, si está joven, si es de derecha, si es de izquierda, si tiene experiencia, si no la tiene, si es economista, si es abogado, si es médico, si es profesor, o sea, da igual, se necesita la ayuda de todos, porque todos conformamos la sociedad. O sea, no se trata de que unos sí y unos no, se trata de todos trabajar por el bien común. Y eso es lo que no se hace aquí en México, o al menos poco a poco va empezando a cambiar. Porque si es verdad, y esto le tengo que dar el beneficio a la gente que es fan de Andrés Manuel López Obrador y fan de Morena, no me gusta decirles fans como insulto. Eso es, quiero que quede claro. Cuando yo digo fan de algo, lo estoy diciendo como insulto, porque un fan de algo es alguien extremista, es alguien súper aférrimo y que está súper convencido, ¿no? Está súper afiliado, ¿no? Con esa causa o con esa cosa de la cual es fan. ¿Y cómo puede ser fan de la política? O sea, es que no me entra en la cabeza esa idea, ¿no? Pero algo que sí tengo que reconocer es que un poco gracias a la evolución de la tecnología, gracias a las redes sociales, gracias también a las personas que se van modernizando y que van dejando atrás esos prejuicios, esos estereotipos y esa anterior mentalidad manipulada por los medios y por los partidos antiguos, y también un poco gracias a la revolución que creó
el hecho de que tuvimos el primer partido de izquierdas en la historia de México, el país está muchísimo más politizado. Yo no tenía ni puta idea de política, de verdad. Yo no tenía ni puta idea de cómo se llamaba ni siquiera mi gobernador de Jalisco cuando era niño. Claro, es que también era un niño, no tengo 30 años y te estoy diciendo esto cuando tenía 20. Ahorita tengo 20. Entonces se podría decir que estoy introduciéndome a una buena edad. Estoy empezando a investigar tal y yo te aseguro que en 2024 voy a votar al que me parezca mejor. Y si uno de los dos me convence, voy a anular mi voto. Porque aquí no se trata de ser fan de alguien, aquí se trata de ser objetivo y de querer lo mejor para tu país, de lo que más te represente como persona. Y si al final tú como persona eres una persona con una perspectiva amplia, abierta y que le gusta, por así decirse, tratar los hechos como lo que son, hechos, sin sensacionalismos, sin sentimientos, sin ideologías, sin nada, vas a convencerte o vas a darte cuenta de que hay cosas de la izquierda y hay cosas de la derecha que están bien, ambas. O sea, no se trata de ser uno u otro, no se trata de ser blanco o negro. La clave de todo siempre está en el equilibrio, siempre está en los grises, porque sí, podrás tener un gris más oscuro o un gris más claro, pero nunca va a ser negro y nunca va a ser blanco, siempre va a ser gris. El equilibrio siempre está por ahí y tú como persona deberías de estar de acuerdo tanto en cosas de la izquierda como en cosas de la derecha, y también deberías estar en desacuerdo tanto en cosas de la izquierda como en cosas de la derecha. No se trata de irse y tatuarse en el pecho derechas, PRI, y casarse con una idea o casarse con la otra. No, se trata de estar en medio, ser espectador y también ser crítico y también ser juez. O sea, se trata de ser todo al mismo tiempo. No se trata de simplemente dejarse llevar en el caminito, no. Eso es precisamente lo que le doy como de beneficio a las personas que me comentaron eso. Que ciertamente el país ha cambiado. El país, gracias a la tecnología, gracias a los medios, a las redes sociales principalmente, de que las noticias, ya más que esperar a que las pasen en la tele manipuladas, tú directamente te vas a Twitter y te la pusieron 3 usuarios tal cual como son. Y si uno de esos 3 usuarios te la intentó manipular, abajo te aparece una nota de la comunidad diciéndote lo realista de la noticia y lo que está erróneo de la noticia. O sea, ya las redes sociales te están haciendo un favor por darte la información cada vez un poquito más sincera, cada vez un poquito más veraz, cada vez un poquito de una mejor fuente. Las redes sociales ayudan a que las personas estén informadas de una mejor manera, sin sesgos, sin manipulación, sin corrupción, sin absolutamente nada. Y eso, más estar hablando de la política y darte cuenta de todos los errores que hay alrededor de la política, hace que el país sea crítico, sea ruidoso, sea, por así decirse, exigente. Y eso nos va a llevar poco a poco a obtener mejores políticos, mejores funcionarios públicos y pues por supuesto mejores personas que lleven de mejor manera el país. Y eso pues ciertamente sí es el inicio de una evolución. No sé si sea una revolución absoluta, pero al menos sí es el inicio de una evolución. Si se fijan, poco a poco cada país de Latinoamérica ha ido cambiando sus presidentes de derechas a izquierdas. Poco a poco esos países también han ido abandonando estas ideologías porque ciertamente se han dado cuenta que los derechas, por llevar tanto tiempo gobernando, llega un punto en donde lo único que les interesa es mantener el poder, mantener el gobierno, mantener el estatus, mantener el dinero y ayudarse entre ellos. Llega un punto en donde lo único que hacen y lo único que aprueban y lo único que dicen es para ayudarse entre ellos mismos, como si fueran masones o como si fueran judíos. De que según eso los judíos siempre se apoyan entre ellos independientemente de lo que se dediquen, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que quería dejar en claro es eso, ¿no? Como la diferencia que existe entre la práctica y la teoría, ¿no? Entre lo que es la política y entre lo que es el politiqueo o la política actual, ¿no? La política antigua más bien, ¿no? De lo que se está intentando cambiar. Eso era lo que quería básicamente dejar en claro a raíz del último video. Y pues ahora sí, vamos a pasar de lleno al siguiente tema.